Bienvenidos amigos traders, en esta oportunidad les quiero compartir acerca de la psicología del trading aplicada a nuestra mente, la parte racional, cómo vencer la parte emocional, lo explica un catedrático de la psicología, en un instituto de neurociencia el señor Ignacio Morgado Bernal, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Me gusta cómo explica estas dos partes de nuestro cerebro, que tienen funciones muy importantes en nuestras decisiones. Es que les comparto este vídeo. ¿Quién puede más, la emoción o la razón? Vamos a tratar de resolver ese dilema. Mirad, una neuroimagen funcional del cerebro humano. El cerebro humano, 80.000 millones de neuronas, 80.000 millones de células nerviosas. Y ahí está todo lo que somos. Nuestra capacidad de conocernos a nosotros mismos y nuestra capacidad de entender el mundo y todas las cosas que pasan. En esta neuroimagen vemos una parte llamada amígdala, abajo en el centro, que es la estructura del cerebro más relacionada con nuestras emociones. Es decir, la parte del cerebro que se activa cuando estamos emocionados, cuando tenemos miedo, cuando sentimos alegría, cuando sentimos orgullo, envidia, cualquier tipo de emoción. Esa parte del cerebro es muy antigua, tiene 200 millones de años. Empezó a formarse en los primeros mamíferos, hace 200 millones de años. Por lo tanto, las emociones llevan en la superficie de nuestro planeta un tiempo extraordinario. Por encima de ella vemos otra región, en la parte izquierda hacia arriba, que es la parte frontal del cerebro. Ahí la tenemos con el nombre de corteza dorsolateral. Esa parte del cerebro humano, de nuestro cerebro, es la parte más evolucionada. Una parte que solo tenemos bien desarrollada nosotros, los humanos. Ninguna otra especie animal la tiene. Y es el cerebro de la razón. Es el cerebro de la inteligencia. Es el cerebro que nos permite resolver problemas, razonar sobre el futuro, planificar el futuro, tomar decisiones. Pero es un cerebro mucho menos antiguo que el cerebro emocional. Es un cerebro que lleva ahí, en los primates, en los primeros primates que aparecieron en la superficie de nuestro planeta, pues no tanto como las emociones, solamente hubo cerebro racional hace 60-65 millones de años. Por lo tanto, una primera información muy importante que tenemos cuando exploramos nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional es que el cerebro emocional es muchísimo más antiguo que el cerebro racional. Lleva mucho más tiempo en la superficie de nuestro planeta. Pero en esta neuroimagen vemos también una cosa muy importante. En la parte anterior e inferior está la corteza ventromedial. Esa parte del cerebro, de nuestro cerebro, es crítica porque sirve como puente entre nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional. Es decir, es la parte del cerebro que hace que nuestras emociones influyan en nuestros razonamientos y que nuestros razonamientos puedan también provocar emociones. Somos seres emocionales y racionales y las dos cosas están en nosotros con mucha fuerza. Continuamente en nuestra vida estamos combinando emociones y razonamientos. Y esto lo demuestra muy bien algo que ocurrió también hace algunos años. El 14 de abril de 1912, como todos ustedes saben muy bien, naufragó el Titanic. El naufragio, el salvamento, y lo sabemos muy bien porque tenemos referencia de la película, de varias películas sobre el Titanic, se realizó con un cierto orden. Ya, siempre hubo alguien que se pasó en intentar salvarse antes que nadie, pero sabemos que en el salvamento del Titanic, pues primero se atendió a las personas débiles, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, y después al final pues fueron las personas más fuertes, los hombres, en fin, los hombres más jóvenes, etcétera.
Lo recordamos bien, incluso la orquesta seguía tocando durante un rato hasta que todo eso se organizaba. Se organizó también el salvamento por clases. La clase primera tenía sus propios barcos de salvamento, las otras clases los suyos, etc. Pero mucho menos conocido es otro naufragio que ocurrió 3 años después, el 7 de mayo de 1915, el Lusitania, un transatlántico muy parecido al Titanic en todos los sentidos. En ambos naufragios murieron 1000 y pico de personas, pero el salvamento en el Lusitania, que por cierto no fue hundido por un iceberg, por chocar con un iceberg, sino por un torpedo alemán, es que el naufragio, el salvamento del Lusitania no se organizó con orden como el del Titanic. En el Lusitania todo fue sálvese quien pueda, todos a la carrera. Quien primero llega a los botes es el que se salva. Allí no se respetó ni mujeres, ni niños, ni ancianos, ni enfermos, ni nada. Y los investigadores se preguntan, ¿por qué fue tan difícil el comportamiento del pasaje en el Titanic y en el Lusitania? ¿Por qué tantas diferencias? ¿Cuál es la razón por la que se comportaron de manera tan diferente ambos pasajes? Pues miren, la razón es muy sencilla. El naufragio del Titanic, como recordaréis perfectamente, sobre todo los que visteis la película, duró aproximadamente 2 horas y media. El Titanic tardó 2 horas y media en hundirse. El Lusitania se hundió entre 15 y 20 minutos. Cuando las situaciones de peligro se extreman, el cerebro racional queda desconectado del cerebro emocional. No podemos pensar. Es el cerebro emocional el que se impone, el que te está diciendo, corre, sálvate, sobrevive. Ahí no hubo tiempo, en el Lusitania, viendo que el barco se hundía y se hundía y se hundía a una velocidad increíble, para empezar a pensar cómo nos organizamos. El único tiempo ahí fue ese. Pues bien, eso que pasó en el Lusitania nos pasa muchísimas veces en la vida cotidiana. Estamos muchas veces presos de situaciones tensas que hacen que nuestro cerebro emocional quede desconectado de nuestro cerebro racional. Y cuando eso nos ocurre es cuando reaccionamos emocionalmente, se impone nuestra conducta sentimental y hacemos muchas veces cosas de las que después tenemos que arrepentirnos. Así funcionamos, así somos. ¿Cerebro emocional o cerebro racional? ¿Quién puede más, la emoción o la razón? Tendría que poder mucho más la razón, porque es un proceso biológico mucho más moderno y desarrollado, pero la razón tiene un talón de Aquiles muy importante, y ese talón de Aquiles es que necesita tiempo. La razón necesita tiempo, y si no se lo damos, siempre acaba por imponerse la emoción. De ahí ese famoso refrán que todos conocemos que dice, antes de actuar cuenta hasta 10. Lo que nos está diciendo ese refrán es que si queremos ser seres emocionales y racionales y queremos que la razón pueda vencer en cada una de las disyuntivas de nuestra vida, le tenemos que dar tiempo, tenemos que pararnos a reflexionar antes de actuar. Si no lo hacemos, el cerebro rechina, hay partes del cerebro que actúan de una manera especial, poniéndonos nerviosos, haciéndonos reaccionar de maneras inconvenientes. Las personas que saben darse tiempo, que son capaces de hacer triunfar siempre a su cerebro racional por encima de su cerebro emocional, son esas que ahora modernamente decimos que tienen inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo muy simple, no es nada nuevo, ya lo dominaba el emperador Marco Aurelio hace 2000 años en sus famosas meditaciones. Tener inteligencia emocional no es más que ser capaz de utilizar la razón para gestionar las emociones. Muchas gracias. ¿Les gustó este vídeo? Dale like para seguir apoyando este canal, suscríbete si no estás suscrito y dale click a la campanita. Gracias por haber llegado hasta aquí, déjanos tu comentario aquí abajo.